Bueno, vamos a explicar varios temas que hemos visto en pensamiento algorítmico. Junto a mi compañero Junior Orlando y pues mi persona Juan Pablo, vamos a explicar varios temas. Yo comenzaré explicando qué es una proposición. Una proposición puede ser es una situación donde puede ser verdadera o falsa y cuenta con operadores lógicos. Está el operador AND. Eso no va a ser verdadera si ambas son verdaderas. También está OR. Si al menos una es verdadera, va a ser verdadero. También está la condicional. Eso no va a ser falso si la primera es verdadera y en la segunda va a ser falsa. También está bicondicional. Va a ser verdadero si ambas son iguales, o sea, dos verdaderas o dos falsas. Negación. Pues básicamente en la inversión de un valor. Si es verdadero, va a ser falso. NOR, en la negación de OR. Solamente va a ser verdadero si ambas son falsas, por lo que se niegan a tal verdad. XOR. Eso no va a ser verdadero si los valores son distintos. O sea, un verdadero, un falso. O falso verdadero. Seguimos con los bits y bytes. ¿Qué son las y unidades de almacenamiento? Un bit puede ser 0 o 1. Y un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024 bits. Y para convertirlo a otra unidad de medida depende. Si es de menor a mayor, se divide entre 1024. Y si es de mayor a menor, se multiplica por 1024. También eso se usa si nos convertimos, por ejemplo, de kilobits a megabytes, es lo mismo prácticamente. Y si queremos convertir de un bit a un byte, se divide entre 8 o se multiplica, depende. Bueno, seguimos con la explicación de lo que hemos visto en programación. Buenas noches. A mí me tocó la aplicación de datos primitivos, datos compuestos y estructuras de control. En este momento, como estamos viendo aquí, esta es la aplicación de datos de primitivos, cada uno con su especificación y cómo se tiene que escribir en Python, por decirlo así. Vamos a comenzar con bit. Para bit es la unidad de información más pequeña. Aunque los bits no se manejan directamente como tipo de datos, se trabajan dentro de los enteros, tipo int. Pasamos al byte. El byte es una secuencia de 8 bits, como dijo anteriormente mi compañero, de valor entre 0 y 1. Y es una unidad básica de almacenamiento de datos suficiente para representar un carácter o un valor numérico entre 0 a 25. Int es el tipo de datos que representa números enteros, positivos, negativos, ceros, etc. Pasamos al float. Float es el tipo de dato que representa números reales, es decir, números con una parte decimal. El float en Python, pues como tal, no existe un tipo de datos llamado float, como en lenguajes, etcétera. Sin embargo, el tipo de float en Python es equivalente a un float en este momento. Los booleanos, mira, aquí están float, float. Los booleanos es un tipo de datos llamado float que representa valores lógicos. Entonces, digámoslo así, valores booleanos son el true y el false. Entonces, prácticamente es verdadero o falso dependiendo de la situación. El char, pues como tal, no existe un char, pero sí el string de un solo carácter para reemplazarlo en este momento esa expresión. Ya estamos pasando a los tipos de datos compuestos, que son listas, tuple, diccionario, conjunto, datetime y datatime.
Entonces, en lo que estamos hablando de datos compuestos, definición, por pocas palabras, de una lista en datos compuestos, estamos hablando de como una colección ordenada y mutable de elementos. Por decirlo así, es como uno de los tipos de datos más usados para almacenar una secuencia. Entonces, pongamos, mi lista es igual a entre 1, 2, 3 o like true. Entonces, es la misma vaina, por decirlo así. Ya hablando de true plus, es como una colección ordenada y mutable de elementos. Es como cuando uno los definimos entre paréntesis o con comas, en pocas palabras. Eso, en los paréntesis o las comas también puede ser una trupla. En diccionarios podemos decir que un diccionario, que en pocas palabras en programación se escribe dict, es una colección no ordenada mutable de pares, clave, valor. Entonces, digámoslo así. Entonces, pongo mi dict es igual a entre paréntesis, obviamente el nombre, entre comillas, Ana, coma, edad, etcétera. Entonces serían, primero se define como la llave, las claves deben ser únicas e inmutables, o sea, pues un string o números o duplas, los valores pueden ser cualquier tipo y pueden repetirse, pueden agregarse o modificar o eliminar pares, claves o valores. En este momento estamos hablando de los diccionarios en Python. Entonces ya pasamos para los conjuntos. Ya en conjunto de definición en Python sería set, que es una colección no ordenada de elementos únicos, sin duplicados, por decirlo así. Ya después de esto vamos a pasar de lo que en pocas palabras vamos a hablar de estructuras de control, lo que es if, elif, else y bucles en general. Entonces, cuando hablamos de if, se usa para ejecutar un bucle de código si es una condición verdadera. Entonces, if, condición, el código se ejecuta si la condición es true, o sea, en pocas palabras, si es verdadera. El elif se usa para probar múltiples condiciones después del if, iniciar. Entonces, en pocas palabras, va a pasar, pero tiene que tener una condición para que pase. El else se ejecuta para código cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Entonces, el if dice, ¿qué va a pasar? El elif, la condición con la que tenga que pasar, y el else es cuando esa condición no se cumple. Esa es la especificación en las estructuras de control. Cuando estamos hablando de un bucle, el bucle es como una estructura de control que permite ejecutar repetitivamente un bloque de código mientras se cumpla una condición o se recorta una secuencia, como en este momento aquí. Entonces ya tenemos la definición de while, if y else, pero aquí estamos poniendo como un bucle en general. Entonces, si se cumple, se pone la condición, si se cumple y si no se cumple, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Entonces, los tipos normales de bucles, entonces, sobre una secuencia, lo que es lista, tupla, cadena, rango, etcétera. Y ya, normalmente pues tiene sus palabras clave como break, lo de que continúe, dependiendo cada situación, repetir las tareas o recolectar elementos en colecciones o esperar las condiciones. Ya mi compañero les va a explicar el tema a seguir. Bueno, seguimos con estructuras de datos. Comenzamos con la lista. Pues, ¿qué es una lista? Es una conexión ordenada y pues que se pueden cambiar los datos. Como tan ya dije que permite modificar su contenido. Permite tanto meter, eliminar o cambiar elementos. Para meter un elemento se usa append. Seguimos con tuple. Es una conexión ordenada, pero no se puede cambiar los elementos. O sea, cuando no acabe, no la puedo modificar ya. Un ejemplo de esto es guardar datos que no se deben cambiar, como coordenadas o configuraciones fijas. También como tal, mi compañero ya explicó que es un diccionario, pero voy a explicar su función. Es una conexión ordenada de pares, entre
clave y valor. Las claves son únicas y se usan para acceder pues, a los valores. Permite modificar, agregar o eliminar, como están los pares, que son clave o valor. Un ejemplo de uso es guardar información estructurada, como datos de una persona. Pues, puede ser el nombre, que es Ana, y su edad, que pues, puede ser 25. Seguimos con conjuntos. Pues es una conexión ordenada de elementos únicos. Sus características son que no se permite duplicados, como tal mi compañero nos explicó. Se pueden cambiar, tanto de meter como eliminar. Un ejemplo de uso es cuando necesitamos almacenar datos sin que haya repeticiones, como una etiqueta o un valor. Bueno, seguimos con métodos de Python. Tenemos upper, que convierte en texto a mayúsculas. Tenemos también nowhere, convierte texto a minúsculas. También está capitalize, convierte la primera en mayúscula, la primera en net. Titke, convierte la primera netka de cada palabra a mayúscula. Y pues sirve para mostrar lo que hagamos en Python en la pantalla en computador. También están links, que calculan los caracteres de una cadena de texto en elementos de una estructura de datos. También está replace, pues este sirve para reemplazar una parte del texto que nosotros queramos por otra. Pues input, que captura la entrada del usuario. Normalmente pues se pone lo que se dice string. El intenta convertir la entrada a un entero. El float intenta convertir una entrada a decimal. El bool intenta convertir una entrada a bool. El writing genera un número aleatorio entero. El strip elimina los espacios al principio y al final. El strip elimina los espacios al comienzo. El rs-trip elimina los espacios al final. Append agrega un elemento al final de una lista. El insert agrega un elemento a una lista, una posición específica. El remove elimina el elemento indicado. El pop elimina un elemento dado de su posición. En pocas palabras, pues es una explicación muy breve en lo general de lo que hemos visto en la materia de pensamiento en ese semestre. Y pues muchas gracias por su atención. Así es.